Hola a todos, bienvenidos a esa nueva charla. Bueno, primero me voy a presentar, voy a compartir la pantalla. Bueno, mi nombre es Annick Morgenthaler. Soy docente e investigadora de la Universidad Nacional de la Patagonia Austral y trabajo en el Centro de Investigaciones de Puerto Deseado, en el grupo de investigación de biología y conservación de aves marinas en Patagonia. Bueno, hace unos 20, 25 años que ese grupo se conformó y que trabaja en esa temática, y yo hace unos 10 años ahora que integré ese grupo. Hoy lo que quería contarles un poco sobre las problemáticas de la variabilidad ambiental, particularmente la variabilidad oceanográfica y el cambio climático, y cómo afecta a las aves marinas. Vieron en las diferentes charlas de este ciclo las diferentes amenazas, ¿no?, que pueden tener las aves marinas, y una de ellas es justamente el tema del cambio climático, ¿no? Así que para eso voy a usar un ejemplo, un caso de estudio que estuvimos investigando nosotros, que fue un evento de mortandad de pingüinos de penacho amarillo en las costas de Santa Cruz y de Tierra del Fuego, en el 2016. Perdón. Así que para entender, y antes de empezar realmente con el ejemplo concreto, vamos a volver un poquito a las bases del tema de la oceanografía y cómo los cambios en los parámetros oceanográficos pueden afectar a las aves marinas. Bueno, todo empieza con la base de la cadena trófica, que es el fitoplancton. El fitoplancton. El fitoplancton son microorganismos que viven flotando en la superficie del mar y que se van formando gracias a diferentes nutrientes y a la luz solar, ¿no?, y al gas carbónico. Y digamos que son organismos muy importantes para todo el desarrollo de la cadena alimentaria en el mar, ya que son su base. Gracias a que exista el fitoplancton y se produzca el fitoplancton, después se alimenta el zooplancton de esos mismos organismos, después otros pequeños carnívoros, grandes carnívoros, etcétera, ¿no?, hasta que se descompongan en materia orgánica. Y a través de sugerencias de los organismos y de los nutrientes hacia la superficie, se pueda volver a formar fitoplancton. Esto, digamos, que sería como el ciclo de la materia en el mar, muy resumido, ¿no? Es bastante más complejo que eso. Vamos a ver, de hecho, algunos de esos parámetros que influyen en esa producción de fitoplancton, ¿no? También quería comentarles que es un hecho no menor, ¿no?, que el fitoplancton produce el 50% del oxígeno atmosférico. Muchas veces nos referimos al Amazonas o a los bosques tropicales como los pulmones del planeta. Esto es sin contar con el mar, ¿no? Realmente el mar es el verdadero pulmón de la Tierra. No desmerezco, no se desmerece, digamos, el rol de los bosques tropicales, pero hay que tener en cuenta el mar también. Bueno, muchas veces hablamos de cadena, pero en realidad sería más correcto hablar de una red o de una trama trófica, ¿no?, o alimentaria. Existen muchas interacciones entre todos los organismos de un ecosistema y que se relacionan por su
comportamiento de predación, de alimentación, y eso lo que va creando esa trama, ¿no? Por ejemplo, si tenemos a los calamares que se alimentan de zooplancton herbívoro, que ellos a su vez se van alimentando del fitoplancton, después los pingüinos que se pueden alimentar de calamar, de peces o de krill, etc. Es todo lo que va formando, digamos, la trama trófica, que realmente es bastante compleja, y también nos demuestra la importancia de conocer las interacciones entre esas especies y conocer la dieta de las especies de estudio, ¿no? Para poder encontrar diferencias, por ejemplo, entre años y relacionarlas con cambios oceanográficos. Está bueno saber qué es lo que comen normalmente, ¿no? Bueno, ¿y cómo se estudia la productividad o cómo sabemos dónde hay lugares productivos? Generalmente a través de esos mapas satelitales que se crean a partir de imágenes satelitales, se pueden encontrar en los lugares de mayor productividad. Y esto se hace gracias a la clorofila que se encuentra dentro de esos fitoplancton que vimos antes, ¿no? La clorofila. Entonces, se forman estos mapas y se pueden observar que hay áreas muy productivas. Por ejemplo, el mar Patagónico es una zona muy productiva. Obviamente, esa productividad va a depender del año, no siempre va a ser lo mismo, y a través del año también. Vemos que las áreas más ecuatoriales no son áreas muy productivas, sí lo son las áreas de latitudes más extremas, ¿no? Acá un ejemplo muy impresionante de un hermoso florecimiento de fitoplancton en el mar Patagónico. Esa es una foto satelital de cómo se ve una floración de fitoplancton en el mar. No siempre se ve tan espectacular y tan hermosa, ¿no? Pero para que se vean, para que se den una idea de cómo es el fitoplancton en el mar. Muchas veces es casi invisible cuando no forma suficiente cantidad, pero cuando forman florecimientos importantes son visibles desde los satélites. Y fíjense bien la forma, ¿no?, que tiene. No se distribuye totalmente al azar, ¿no? Son manchones, líneas. Ahora vamos a ver un poco qué factores afectan la productividad del mar. Existen muchísimos factores en realidad que afectan. Uno de los principales son la temperatura del mar. Muchas veces los distintos tipos de fitoplancton son tolerantes a solamente un cierto rango de temperatura. Entonces, si el mar empieza a ser más cálido o más frío de lo normal, es muy probable que ese fitoplancton no pueda desarrollarse de la mejor manera que debería. También las horas de luz, la incidencia de la luz, los nutrientes, las áreas de surgencia de nutrientes, donde vuelve a subir el nutriente de las profundidades o de los ríos, son áreas muy productivas. También las corrientes influyen en todo eso, los relieves submarinos y los vientos también de alguna manera tienen su influencia. Pueden ser negativas y positivas. El viento puede influir en el sentido de que no deja que la superficie sea demasiado calma para que pueda formarse el fitoplancton, o también puede ser que sea favorable. Particularmente acá en el mar Patagónico se piensa que los vientos dominantes del oeste fuertes son favorables, ya que al empujar la superficie del mar hacia afuera, ayudan a que se crea esa surgencia de agua nutritiva hacia la superficie. Acá unos ejemplos de mapas de corriente. No voy a entrar mucho en el detalle, pero es más que nada para que vean que el mar no es uniforme y no es estático, ¿no? Hay corrientes. Acá el límite entre el azul más
El celeste clarito, el más oscuro, es el límite de profundidad del talud, que vamos a ver después una imagen sobre eso. Diferentes corrientes. Nosotros estamos influenciados acá por la corriente que viene del sur, que es como una rama de la corriente circumpolar antártica, que se llama corriente de Malvinas. Y ven también, si comparamos ese mapa de productividad de fitoplancton abajo a la derecha, con el mapa a la izquierda de temperaturas del mar, que está muy vinculado, ¿no? Y esa productividad acá a la derecha, vamos a ver que corresponde justamente al área del talud. Tenemos toda esa área aquí que es la plataforma continental, que es relativamente poco profunda, y de repente, de manera muy abrupta, empieza a caer en profundidad. Acá vemos unas representaciones de la plataforma en gris claro, y después gris oscuro sería la profundidad, ¿no? Eso, así se ve digamos, una representación, perdón, del talud continental, y la importancia de esa zona para la productividad, donde va resurgiendo los nutrientes de las profundidades hacia la superficie, permitiendo la formación del fitoplancton y alimentando al resto de la trama trófica, ¿no? Es una área muy productiva que se nota también por la cantidad de barcos que van a pescar el calamar en esa zona, ¿no? Seguramente habrán visto esas fotos impresionantes de luces en el mar por la cantidad de barcos que pescan los calamares ahí. Bueno, y cuando comparamos esas áreas ricas de clorofila, de productividad, como vemos esa zona del talud que les mencionaba antes, o diferentes frentes productivos de la plataforma, con los viajes de alimentación de pingüino de penacho amarillo en el invierno, por lo que se conoce hasta ahora, de unos estudios preliminares que se habían publicado en ese libro, vemos que esas áreas de alimentación coinciden bastante con las zonas productivas, justamente, ¿no? Entonces, por eso no intuimos que, digamos, las aves no se distribuyen al azar en el mar, pero usan justamente esas condiciones y factores y, sobre todo, bueno, las zonas de alimentación. Bueno, entonces ya vimos que las condiciones oceanográficas pueden ser muy variables a lo largo de un año o entre años, eso por los diferentes factores, como vimos, y que esas variables influyen en la variabilidad de la disponibilidad de las presas para las aves marinas, en el caso que nos interesa a nosotros, ¿no? Y a su vez, esa variabilidad en la disponibilidad de las presas, ¿cómo se traduce en las aves marinas? Bueno, se puede traducir en una variabilidad en el éxito reproductivo. Si tuvimos, por ejemplo, un año de poca disponibilidad de presas durante el periodo reproductivo, es muy probable que las aves no van a poder criar tantos pichones como en otros años, ¿no? Obviamente existen otros factores que influyen en la supervivencia y en el éxito reproductivo, pero en las condiciones del mar y la disponibilidad de presas es uno de los factores que más influye, digamos. En raras ocasiones puede afectar esas variaciones en las condiciones oceanográficas, pueden afectar la supervivencia de adultos. Y ahí es donde vamos a ver un poco lo que pasó con los penachos, ¿no? Para empezar, tenemos que entender, bueno, ahí todavía una diapositiva más sobre el cambio climático global. Hasta ahora hablamos de variabilidad,
pero no sabíamos o no sabemos si esas variabilidades son normales, digamos, o si pueden estar influidas por el cambio climático global. Y lo que se observa es que en años, por ejemplo, del Niño, hay mucho menos disponibilidad de presas en el mar, y se relaciona con los eventos de baja productividad. Y el problema del cambio climático global es que sean cada vez más frecuentes los eventos de baja productividad. Es el problema mayor, ¿no? Bueno, volviendo yendo al tema de los pingüinos de penacho amarillo, esto ya lo vieron seguramente en una charla anterior, que bueno, es una especie que es considerada vulnerable, su estado de conservación y sus principales amenazas son las interacciones con la pesquería, las variaciones climáticas y el cambio climático global, justamente. Acá en el Atlántico Sur tenemos 3 lugares principales donde se pueden encontrar colonias, y las colonias más importantes, la población más importante se encuentra en las Islas Malvinas, con aproximadamente 319.000 parejas. Después está la Isla de los Estados, con 140.000 parejas, y la Isla Pingüino con 1.200 parejas, bueno, pequeña colonia en comparación de las otras grandes. Bueno, y ya que hablamos de las amenazas, podemos hablar un poquito de las tendencias poblacionales. Generalmente se definen las amenazas y, digamos, el estado de conservación, perdón, se define en función de las tendencias poblacionales, entre otras cosas, ¿no? Y observamos, por ejemplo, que en los años 80 y 90 hubo una disminución muy importante en las colonias de las Islas Malvinas. Y coincide más o menos con la fecha en que se empezó a formar la colonia de la Isla Pingüino, que por esas razones pensábamos, y se confirmó genéticamente, que nuestra colonia de Isla Pingüino se originó a partir de individuos de las Islas Malvinas, ¿no? Bueno, esta es la tendencia poblacional de la colonia de la isla, que, como ya mencionó Ana en la charla anterior, está aumentando casi exponencialmente su población, ¿no? Hasta el 2017, donde hubo una baja importante, que vamos a ver ahora. Antes de ver eso, quería contarles un par de cositas sobre el ciclo de vida, ¿no? No entrar en el detalle de todo el ciclo de vida de los pingüinos, pero sí entender, bueno, que tienen un periodo en tierra durante la reproducción para criar a los pichones, y un periodo de dispersión en el mar, básicamente. Pero entre esos 2 periodos pasan varias cosas que son bastante importantes. Primero, cuando terminan de criar, los adultos van al mar durante 3-4 semanas para alimentarse de manera muy intensiva, para recuperar la energía perdida durante toda la reproducción y para almacenar reservas para el proceso de muda que va a seguir. Durante esos viajes, los pingüinos de penacho amarillo comen principalmente pequeños crustáceos, cefalópodos y pequeños peces. Generalmente presas que podemos considerar de niveles tróficos relativamente bajos. Y se suelen alimentar en zonas de alta productividad marina, lejos de la costa y lejos de sus colonias. Siempre dependiendo de dónde haya zonas más productivas, ¿no? Bueno, y cuando vuelven y tienen que mudar, cambiar de plumas, ¿no? Es un proceso que dura 3-4 semanas, durante las cuales no se pueden alimentar, y además, por todo el proceso metabólico de crecimiento de plumas,
requiere mucha energía, por lo cual generalmente pierden más o menos un 40% de su masa corporal. Y la muda generalmente ocurre en la colonia, ¿no? O sea, de la colonia, una vez que terminan de reproducir, van al mar, se alimentan y vuelven a la colonia después de 3-4 semanas para la muda. En algunos casos, la muda puede estar retrasada algunas semanas, incluso en años de justamente poca disponibilidad de alimento, ¿no? En adultos, normalmente la muda ocurre alrededor de marzo-abril, o sea, de fines de febrero a mediados, de mediados de marzo a mediados de abril aproximadamente, ¿no? En años normales. En los inmaduros, que son individuos que no tuvieron que reproducir, vienen a la colonia nada más para mudar, y eso lo hacen generalmente un poco más temprano, entre enero y febrero. Bueno, el evento que nosotros presenciamos y investigamos fue la presencia entre marzo y mayo del 2016 de cientos de pingüinos de penacho amarillo mudando en las costas de Santa Cruz y Tierra del Fuego, muchos con signos de desnutrición, o sea, estaban muy flacos, como se ve en esa foto de ese individuo muerto, y lamentablemente muchos de los cuales terminaron muriendo. Eso es un evento inusual, ya que normalmente en las costas, en la costa de la provincia y en Tierra del Fuego, no se observan esa cantidad de individuos en época de muda. Normalmente, como ya les dije antes, suelen volver a mudar a su colonia. Y eventualmente pasa a veces de encontrar algunos individuos, pero no esa cantidad. Entonces, ya que nos llamó mucho la atención, empezamos a realizar diferentes monitoreos en distintos sitios, ¿no? Eso en colaboración con otros entes de los diferentes lugares, como será el Consejo Agrario Provincial, los guardafaunas de Tierra del Fuego, la Asociación Ambiente Sur en Río Gallegos. Entonces, muchos observadores también que nos pasaron información. Así que fuimos recopilando toda la información que pudimos obtener sobre la distribución y la problemática de los penachos en estas fechas, ¿no? Entre marzo y mayo 2016. Lo que encontramos fueron en total 1039 individuos vivos mudando en las costas. Primero fueron los que se reportaron mudando, ¿no? Vivos. Esto es un mínimo, ¿no? Sabiendo que solo se recorrió una muy pequeña proporción de la costa, o sea, el número real debe ser mucho, mucho más grande, ¿no? La mayoría que se encontraban mudando y estaban muy flacos. Y después del seguimiento de esos individuos, encontramos que más del 50% de estos no sobrevivieron y murieron antes de terminar la muda. O sea, venían con demasiado pocas reservas, ¿no? Y en paralelo a eso analizamos algunos datos oceanográficos, o sea, justamente la clorofila A que les mencionaba antes y las temperaturas de superficie de mar, para ver si podía haber una relación entre las áreas de alimentación habituales cerca de Malvinas, cerca de la isla de los Estados, y en la costa patagónica de Santa Cruz, para ver si podía estar relacionado. Encontramos que la clorofila fue más baja, hubo menos productividad en febrero, marzo, y en febrero en Islas Malvinas e Islas de los Estados. Y en esos dos lugares la temperatura del mar fue netamente menor de lo habitual.
En la costa patagónica, en menor medida pasó lo mismo, sobre todo para la temperatura, que fue menor también, pero no tanto para la productividad. Bueno, entonces, ¿por qué se encontraban en la costa patagónica? Nosotros estimamos que fue por una reducción de la disponibilidad de las presas en las áreas habituales de forrajeo cercanas a las colonias. En el caso de las Islas Malvinas, donde alberga la mayor cantidad de colonias, los individuos suelen alimentarse cerca durante esos viajes premuda para poder volver a sus colonias a mudar. En ese caso suponemos que hubo una reducción, por lo cual se tuvieron que desplazar hacia áreas de forrajeo alternativa, buscando alimento básicamente lo más lejos, y después, por falta de tiempo suficiente, tuvieron que salir a la costa para mudar donde sea, porque ya no les daba el tiempo y la energía para volver hasta su colonia. Entonces, por eso empezaron a aparecer animales en todas las costas. Y además ya estaba retrasada en tiempo en comparación de fechas normales. Y lamentablemente las escasas reservas de energía no les alcanzó a todos para completar su muda, por lo cual esa es la razón por la cual se murieron. Bueno, y de manera general, los pingüinos de penacho amarillo tienen una tendencia a tener problemáticas relacionadas al cambio climático, no solo en el Atlántico Sur. Bueno, en nuestro caso del Atlántico Sur, es el segundo evento de mortandad documentado. El primero fue en 1986 y fue claramente relacionado a un fenómeno del Niño, y el evento que ocurrió en 2016 también lo pudimos relacionar con el Niño. Fue un fenómeno de intensidad fuerte 2016, y se sabe que si bien en el Niño, en muchas áreas y en el Pacífico particularmente, se traduce generalmente por temperaturas del mar más elevadas, en el Atlántico Sur se traduce generalmente por temperaturas más bajas del normal. En ambos casos produce el mismo efecto, una menor productividad en el mar. Y pudimos demostrar o observar también los efectos dramáticos que esos cambios en esos parámetros previos a un periodo crítico, como es la muda, pueden tener en la supervivencia de los penachos amarillos, lo cual nos abrió como una nueva perspectiva de estudio en cuanto a ese periodo. ¿Qué es lo que pasa en el periodo premuda, en los viajes premuda? Y esa es una de las preguntas que ahora queremos empezar a investigar, ¿no? Y finalmente vimos que esta especie se ve más afectada que otras. O sea, en el mismo rango de distribución tenemos también al pingüino de penacho de Magallanes, el pingüino de Magallanes, y también varias especies de cormoranes, y no fueron tan afectados, por lo menos en ese último episodio, ese evento en el 2016. Esto se supone que tiene que ver con el hábitat del penacho amarillo y sus hábitos alimenticios, ¿no? Suelen alimentarse más lejos de las costas y sobre todo en presas de nivel trófico más bajo, o sea, en crustáceos sobre todo, que probablemente sean presas que se ven más afectadas directamente a corto plazo por esos cambios. Bueno, finalmente en nuestra colonia, si bien, bueno, les comentaba que probablemente la mayoría de esos individuos que aparecieron en la costa fueron individuos que venían de Malvinas. De hecho, se comprobó que en Malvinas hubo una reducción del 30% de las colonias al año siguiente.
nosotros con nuestra colonia de Isla Pingüino pudimos observar que se vio afectada también, o sea, fue un fenómeno realmente a nivel de toda la zona, bastante amplio, y por suerte, después de ese evento, pudimos ver que la colonia se fue recuperando y de manera relativamente rápida. O sea, lo que puede haber pasado también no es que estos 30% o 20% menos de individuos al año siguiente hayan todos muertos, sino que no están en suficiente buenas condiciones después de ese año dramático para emprender la reproducción al año siguiente, así que puede ser por eso la diferencia, ¿no? Y gracias a eso fueron recuperándose. Lo que podemos decir para, digamos, concluir un poco es que ese evento de mortandad, si ocurre un evento así cada 30 años, no sería un problema grave para la población, ya que son animales bastante flexibles, ¿no? El problema es si ocurre con más frecuencia. Y de hecho esto es el caso en otras colonias y en otras poblaciones, como es la subespecie de penacho amarillo del este en el sur de Nueva Zelanda. En las Islas Campbell se observó, miren eso, ¿no? En 40 años, en el siglo pasado, se observó una disminución del 94% de su población, o sea, casi desapareció esa población, y está claramente relacionado con las altas temperaturas del mar que causan una falta de disponibilidad de presas. Y esa es un poco la razón por la cual esta especie es considerada vulnerable. Algo parecido ocurrió en las Islas Malvinas, pero en menor medida, ¿no? Donde también se vio afectada en el siglo pasado, ¿no? En los años 80, 90 sobre todo. Bueno, esto como para informarles que ese trabajo lo presentamos al Congreso y también realizamos una publicación científica con los resultados de esto, como para dar a conocer y permitir que la información no se pierda, ¿no? Como antecedentes, para que quede el antecedente publicado. Fue publicado en la revista Polar Biology. Bueno, y para terminar, como estamos hablando del cambio climático, a veces perdemos la dimensión de qué es lo que está ocurriendo realmente con el cambio climático y recordar que en realidad está en cada uno de nosotros, y también en nuestros dirigentes, obviamente, en reducir la huella de carbono para luchar contra el cambio climático, a través de todas las acciones posibles, ¿no? Seguramente ya muchos deben conocer esas acciones que cada uno puede hacer, así que los invito también a reflexionar sobre eso, ese proceso que uno puede hacer. Bueno, espero que les haya gustado esa presentación y bueno, muchas gracias.